Bueno, yo les voy a hablar sobre las fuerzas eléctricas. Como sabemos, los cuerpos cargados se atraen si son de diferente signo y se repelen si son de igual signo. Así, colgando dos péndulos cargados en estado de reposo, estos se atraerán o se repelen de acuerdo a sus cargas. Las fuerzas eléctricas o también llamadas electrostáticas tendrán fuerza repulsiva o atractiva dependiendo de la carga del cuerpo. Como aquí podemos ver, tenemos un globo que ahorita está en estado neutro. Al frotarlo en mi cabeza, lo que estamos haciendo es ganar electrones, o sea, lo estamos cargando negativamente. Y aquí hay un montón de papelitos que también tienen una carga. Pero al acercar el globo que le estamos cargando negativamente, este debería traer a los papelitos. Bueno, ahí. Ya. Ya, con base a estas deducciones, Coulomb sacó esta fórmula que es fuerza es igual a la constante de Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado, donde fuerza es la magnitud que se mide en newtons, K es la constante que siempre utilizaremos en los ejercicios, la constante del vacío que es 9 por 10 a la 9, las cargas que se miden en coulombs y la distancia al cuadrado que se mide en metros. Gracias. A continuación voy a presentar algunos ejercicios sobre la ley de Coulomb. Primero tenemos que saber esto. La primera investigación fue hecha por Charles Augustin de Coulomb en 1784. Y resumiendo toda su investigación, se concluye que, encontró que la fuerza es igual a la constante por las cargas sobre la distancia al cuadrado, en donde la carga se mide en coulombios, la distancia es la separación y se mide en metros, la constante es el medio donde se encuentran las cargas. La constante depende del medio en donde se encuentren nuestras cargas. Aquí tenemos una pequeña tabla. Si tienen dudas, búsquenla en internet. Y F es la fuerza que se mide en newtons. El primer ejercicio. Determina la fuerza que se ejerce entre las cargas 1 y 2 con una distancia de 5 centímetros. Aquí tenemos los datos de este ejercicio, donde la constante es de 9.9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado en el vacío, porque así está en el ejercicio. La carga 1, que sería de 1 por 10 a la menos 6 coulombios, la carga 2 de 2,5 por 10 a la menos 6 coulombios, y la distancia de 5 centímetros, que para poder usarla en la fórmula es necesario transformarla a metros. Por cualquier duda, aquí tenemos la gráfica donde tenemos las dos cargas, carga 1, carga 2, son positivas así que se repelen, esta hacia un lado y esta hacia el otro, separadas por los 5 centímetros, en este caso 0,05 metros. Aplicamos la fórmula, reemplazamos los datos, donde 1 por 10 a la menos 6 por 2,5 por 10 a la menos 6. No aplicamos aquí los signos porque los signos solo sirven para saber hacia qué dirección es la fuerza que estamos calculando. La distancia de 0,05 metros al cuadrado. Y poniéndolo en la calculadora tenemos un resultado de 9 newtons. Que Newton es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. El siguiente ejercicio nos pide calcular la fuerza que se ejerce en la carga 1 de 2 microcoulombios, la carga 2 de 4 por 10 a la menos 6 coulombios, la carga 3 de 6 microcoulombios. Aquí tenemos las distancias de la primera a la segunda carga y de la segunda a la tercera carga. Siempre para resolver un ejercicio es necesario sacar los datos que podemos conseguir del ejercicio mismo. Bueno, los datos de la carga 1, de la carga 2, de la carga 3, la distancia 1, la distancia 2, y tenemos las incógnitas.
Empezaremos calculando la fuerza que se ejerce sobre la carga 2. Para calcular esta fuerza, es primero necesario saber hacia qué lado se dirigen las fuerzas. Como vamos a calcular de la 2, vemos que la carga 1 tiene, en relación a la carga 2, su fuerza se dirige hacia la izquierda por este ser positivo, es decir, que se atraen. Por lo que la primera fuerza sería de acá hacia acá. Y como acá en la carga 3 tenemos una carga negativa, por lo que la fuerza en relación a la carga 2 se repelerían, provocando que la fuerza se dirigiera hacia la izquierda. Entonces, como tenemos dos fuerzas que se dirigen hacia el mismo lado, simplemente tenemos que sumarlas. Reemplazamos en la fórmula de la fuerza de 1 a 2, repasando todos los datos. 2 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6, que por cierto, un microcoulomio equivale al número por 10 a la menos 6. Tenemos el resultado, calculamos la fuerza de 3 a 2, obtenemos el resultado y fuerza resultante, que como se dirigen hacia la misma dirección, simplemente hay que sumarlas. Obteniendo un resultado de 0,265 N. Muy bien, continuamos con la fuerza en la carga 3. Como podemos ver aquí, tenemos tenemos primero que ver hacia qué lado se dirigen las fuerzas. La fuerza de 2 a 3 en relación a 3, la fuerza iría hacia la derecha, la fuerza iría hacia la derecha porque son del mismo signo y las fuerzas se repelen. Y la fuerza de 1 a 3 sería una fuerza dirigida hacia la izquierda, por lo que se atraen. Muy bien, como tenemos fuerzas que se dirigen a los lados opuestos, la fuerza resultante sería la fuerza mayor menos la fuerza menor. Aplicamos la fórmula de la fuerza de 1 a 3, reemplazamos todos los datos. Se preguntan por qué la distancia es de 2,20? De 1 a 3 existe una distancia de 120 centímetros más 100 centímetros transformada a metros. Nos dan resultado de 2,20 metros. Continuamos, sacamos la primera respuesta de fuerza de 1 a 3. Continuamos con la fuerza de 2 a 3. Reemplazamos los datos donde ya la distancia es de 1 metro. Sacamos el resultado y la fuerza resultante, que como les había dicho antes, la fuerza mayor menos la fuerza menor. Y nos dan resultado de 0,18 newtons. Para finalizar, encontraremos la carga que se ejerce sobre la carga 1. Con la 2, en relación a la 1, tenemos una fuerza que se dirige hacia la derecha. Y con la 3 en relación a la 1, tenemos una fuerza que también se dirige hacia la derecha. Entonces la fuerza resultante será igual a la suma de estas, la suma de 1 a 2 y de 1 a 3. Así que simplemente reemplazamos en la fórmula con las cargas. Que por cierto, sí, de 1 a 2 es 1,20 metros. Tenemos el resultado. Y sacamos la fuerza de 3 a 1. Empezando igual todos los datos, ahí están las cargas. Y sí, de 1 a 3 son 2,20 metros. Sacamos el resultado. Y la fuerza resultante, que sería la suma de los dos, por lo que se dirigen en la misma dirección, que nos da el resultado de 72,31 newtons. Esos fueron los ejercicios y finalizaré este video mencionando dos conclusiones de lo que sería la ley de Coulomb. Muy bien, la primera sería,
La fuerza de atracción o de repulsión entre las dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, la fórmula de la ley de Coulomb. Y la otra sería, cargas iguales se repelen y las cargas distintas se atraen. Muchas gracias por ver este video.